Bien, vamos con el cuarto de los elementos denominado punto notable de un triángulo, el denominado ortocentro. Se suele simbolizar con una O mayúscula y para hallar el ortocentro lo primero que debemos hallar son las tres alturas de un triángulo. Repetimos, todo triángulo tiene tres alturas. Vamos a recordar cómo definimos la altura de un triángulo. Segmento que va desde cualquiera de los vértices al lado opuesto, pero tiene que ser perpendicular con el lado opuesto. Es decir, desde este vértice hasta este lado yo puedo trazar infinitos segmentos, pero solamente hay uno que es perpendicular, es decir, que va a formar 90 grados con ese lado. Y de forma aproximada vamos a decir que esa es la altura respecto de ese lado. Pero todo triángulo tiene tres alturas. Si yo hallo la altura respecto de este lado, trazo el segmento que va desde este vértice a ese lado y es perpendicular con él. Aproximadamente vemos que es perpendicular. Se trata concretamente de este segmento. Este segmento representa la altura de ese triángulo respecto de ese lado. Y vamos con la tercera de las alturas. El segmento que une este vértice con este lado y es perpendicular, concretamente y de forma aproximada, es el segmento que estoy marcando en este momento. Forma 90 grados, 90 grados y 90 grados. Curiosamente, en todos los triángulos las tres alturas se cortan siempre en un mismo punto. Llegan los matemáticos y ese punto lo denominan altura y, a gusto de cada uno, vamos a representarlo con la letra O mayúscula. Detalle respecto de las alturas. Debéis tener claro que todo triángulo tiene tres alturas. Y, curiosidad, la altura de un triángulo vamos a decir que puede caer fuera del lado del triángulo. Mirad, si yo tomo ese triángulo que tengo en la lámina y quisiera trazar la altura respecto de este lado, va a ser el segmento perpendicular, más o menos podría ser ese segmento, vértice a ese lado y es perpendicular. Pero si quiero trazar la altura respecto de este lado, no existe un segmento perpendicular, debemos prolongar el lado. Y en este momento ese sería el segmento perpendicular que pilla fuera del triángulo. Esa es la altura respecto de ese lado. Y de la misma forma, si quisiera trazar la altura respecto de este lado, desde ese vértice no puedo trazar una perpendicular, debemos prolongar ese lado. Aproximadamente esa sería la altura respecto de ese lado. Si prolongáis esas alturas, ya os lo adelanto, no me va a salir bien porque lo estoy haciendo a mano, pero si yo prolongara esas alturas, ya os adelanto que se van a cortar en un mismo punto. Ese sería en este caso el ortocentro. Y último detalle que no voy a explicar en este vídeo, vamos a decir que la propiedad que cumplen las alturas es un poquito complicadilla. No la voy a explicar ahora, solamente la voy a nombrar. Nos dice: las alturas de un triángulo ABC coinciden con las mediatrices de otro triángulo si trazamos por cada vértice de ABC la paralela al lado opuesto. Repito, no quiero prolongar el vídeo, no quiero liar el concepto. Hay una propiedad curiosa respecto de las alturas y las mediatrices de ciertos triángulos, pero solo nos quedamos con dos ideas. Ortocentro, punto donde se cortan las alturas de un triángulo. Se dibujan las tres alturas. Segundo detalle importante, el ortocentro puede caer dentro del triángulo, pero el ortocentro, si por ejemplo en este caso este ángulo que es obtuso, el ortocentro puede caer fuera de dicho triángulo. Y recordad, las tres alturas de un triángulo
no tienen por qué caer sobre los lados de este. Para dibujar la perpendicular que va desde el vértice al lado opuesto, en algunos casos vamos a recordar que debemos prolongar los lados para poder dibujar la altura. Ejercicio resuelto.